Hola a todos, hoy voy a hacer un pequeño, espero, tutorial de Occult, que es el programa que utiliza gran parte de la gente que se dedica al mundo de las ocultaciones, ¿eh? En general, tanto lunares como asteroidales, como sensulato, eclipses, tránsitos y ese tipo de fenómenos. Hay varias alternativas disponibles en el mercado, entre comillas, pero quizás la más usada, tal vez porque fue una de las primeras herramientas que se crearon a tal efecto ya en los años 90, es el programa Occult, WinOccult. Es de descarga gratuita, pondré el enlace en la descripción y si no, ponen en cualquier buscador WinOccult con dos Cs, Occult en inglés, va a salir enseguida. Es un zip que se puede bajar. No es un programa que se instale dentro de los programas de Windows, sino que es un estándar, digamos. Es un programa que se puede poner en una carpeta, incluso se puede llevar en un pincho y ejecutar en cualquier máquina Windows, porque no se instala. Sí se tiene que descomprimir y tal, pero en fin, en sí mismo no es un programa instalable. Eh, Decir que hay otras alternativas, esta funciona en Windows, no está disponible para otros sistemas. Y viceversa, hay otros programas que funcionan en Linux y en Apple, pero no en Windows. Entonces, bueno, la verdad es que es un programa que está muy bien pensado, pero adolece quizás de que tiene una interfaz un poco amigable, porque digamos que ha ido creciendo en prestaciones y en capacidad y en base de datos, pero el diseño es un poco tosco para los estándares actuales, aunque es plenamente funcional para lo que queremos. No voy a hacer un tutorial absolutamente exhaustivo de todas las opciones, porque eso sería infinito. Voy a centrarme en las partes, tampoco lo controlo yo mucho, simplemente lo he usado regularmente para hacer predicciones de este tipo de fenómenos de cara al siguiente año, para poder planificar las observaciones, pero no es un programa que domine ni mucho menos en su conjunto, pero sí que lo suficiente como para dar alguna pista de si alguien lo quiere utilizar, pues que se puede descargar y utilizarlo para hacer sus propias predicciones desde su punto de observación. Entonces, nada, nos descargamos el programa, lo descomprimimos el zip y dentro del zip habrá un ejecutable que se llama occult.exe y la pantalla inicial pues tiene este aspecto, como ven aquí, con las distintas opciones. Lo primero que hay que hacer, o que yo recomiendo hacer es, dentro de lo que es el mantenimiento, en la opción de mantenimiento con la herramienta, en settings del usuario, pues poner los datos correspondientes al lugar desde donde vamos a hacer la observación. Si tenemos una estación fija, un observatorio fijo, es conveniente situar ya desde el principio las coordenadas del punto donde está ubicado nuestro telescopio con la mayor precisión que podamos. He puesto, le he dado el nombre a la estación de ALA, de la Asociación Leonesa de Astronomía, que tenemos en el observatorio en el municipio de León, en el noroeste de España. Y o bien con un GPS, con el propio móvil, o bien con aplicaciones de mapas tipo Google Maps, pues pinchando en el punto, pues nos sale las coordenadas. Puede salir en formato grado, minuto, segundo, tanto de latitud como de longitud. Aquí nos la pide en décimas de grado, pero bueno, la transformación es inmediata. Aquí tenemos las coordenadas entonces de este punto, 5,56 menos 5,56, porque estamos al oeste del meridiano, entonces la latitud es negativa, y 42 grados al norte y medio. Y también es interesante poner la altitud, altitud que también te la dice el propio móvil o el mapa que estamos usando por internet. En apertura
del tubo que tengamos. No es un parámetro muy, porque esto se puede cambiar eventualmente, pero bueno, yo he puesto 20 centímetros. El uso horario, yo lo he puesto en cero, porque para no liarme, porque si ponemos menos uno más uno, en función de que si es verano o invierno, al final es un caos y como que estamos en el meridiano, en el uso en el CET, del Central European Time, y si cambiamos de uso, pues corregimos la hora en cada momento, en cada punto, pero yo creo que es mejor así. Cada uno que haga lo que considere. Más cosas que podemos cambiar aquí. Pues, bien, estos no son. Lo que no sea imprescindible, lo que no sea relevante, me lo voy a saltar, porque si no haríamos un vídeo muy largo y además insisto que no controlo todas las infinitas opciones que da este programa, pero tampoco son importantes, entiendo. Para lo que queremos que es definitiva hacer predicciones de observaciones sencillas de ocultaciones lunares y asteroidales, que son las más importantes. Pinchamos aquí si tenemos el Google Earth instalado en la misma máquina. Yo no la tengo, pero en ese caso le daríamos ahí al clic y lo que hace es que los mapas de los paths que va a generar los podemos ver en el software del propio programa o bien representados, reflejados en Google Maps, en Google Earth. Más cosas. Bueno, los catálogos que vamos a usar, los catálogos de estrellas. Ahora mismo parece que el estándar es usar el catálogo Gaia. Antiguamente, hace unos años era el TICO y también se usó el SAO, por ejemplo, el del South, el del Observatorio del Hemisferio Sur. El Hiparco también se usó bastante. No es que hayan desaparecido, pero ahora, bueno, el LUCAC, famoso también, tuvo bastante uso en su momento, pero ahora parece que hay una cierta moda, por así decir, de usar el Gaia, que es bastante exacto y bastante completo, como tiene varios millones de estrellas, con una magnitud límite de la que queramos poner. No tiene más sentido poner una magnitud límite más allá de la capacidad de nuestro propio tubo y de nuestro propio punto de observación. Claro, podemos poner 16 o lo que queramos, pero si no vemos más allá de 12, pues no tiene sentido poner más. Eh, este parámetro es importante porque limita el número de asteroides que incluimos en la base de datos para que busque ocultaciones asteroidales. Dice que por defecto pone 20.000, es decir, los 20.000 primeros, los 20.000, ya saben que los asteroides van numerados por orden de descubrimiento, que más o menos refleja también un orden de brillo, de magnitud, no necesariamente, pero más o menos es así. Yo le he puesto 100.000 porque para así incluir los asteroides más recientes, estos que no tienen nombre todavía, que no tienen nombre propio, que tienen números. Y por si alguno de los clásicos no funciona, pues tener también en cuenta todo el espectro de asteroides que estén disponibles, que tengan los parámetros orbitales calculados para poder incluirlos en las predicciones de ocultaciones. Pero poner un número tan alto igual no merece la pena al principio. Con los 20.000 que sugiere el programa es más que suficiente para comenzar. Eh, Dice, para buscar ocultaciones de estrellas o de asteroides por planetas, ¿cuál es la magnitud límite que merece la pena ver? Porque como los planetas son tan brillantes, si ponemos que buscar ocultaciones de estrellas que sean más débiles que el propio planeta, pues, hombre, igual se pueden ver, pero la observación, el cronometraje, que es a lo que vamos, no sería muy ajustado, muy preciso, muy exacto. Entonces, los números que sugieren, como siempre, la regla básica en informática, ¿no? Si no tenemos razón para cambiar ninguno de los configuraciones por defecto, lo dejamos como está y va a funcionar seguro.
Lo mismo para rasantes, bien. Yo no tocaría nada más de este archivo, de esta parte de la configuración. Y lo segundo que tenemos que hacer, esto sí que es importante hacerlo, bueno, esto también, pero lo que voy a explicar ahora no menos, que es descargar los catálogos. ¿Eh? Yo ya los tengo descargados y más o menos actualizados. ¿A qué me refiero a descargar catálogos? Para poder hacer predicciones de ocultaciones de asteroides sobre estrellas, pues tenemos que descargarnos catálogos de asteroides y de estrellas. ¿No? Eh, Aunque no entendamos muy bien lo que nos pide aquí, siempre tenemos la opción de descargar lo que nos pide, lo que vea el programa que está desactualizado. Ya al instalar el propio programa, sin nada, sin haber descargado nada, ya tiene catálogos internos. Lo que pasa es que, claro, como esos archivos de zip los actualizan muy de vez en cuando, pues seguramente al ejecutar por primera vez el programa ya haya unos 10 o 15 archivos internos de catálogos que están desactualizados. Entonces, aquí nos va a marcar cuántos de esos archivos que tenemos que descargar nos recomienda actualizarlos o descargarlos por primera vez para que las predicciones sean lo más correctas posible. Entonces, vamos dando download a los ítems que nos marque y en general a todos ellos, si queremos, por alguna razón, vemos que la última versión es del año Catapum, entonces podemos darle siempre a download y nos descarga la última versión de ese mismo catálogo y nos la sustituye cambia la antigua por la nueva, si es que haya habido algún cambio. Algunos de estos archivos se actualizan cada poco, cada semana o cada mes, y hay otros que valen para siempre, que valen para todos los años. Y como nos lo indica él, le podemos decir cada cuánto quieres que verifique si hay cosas nuevas. Yo le he puesto cada mes, pero podemos ponerlo cada día o cada semana o cada lo que queramos, ¿no? Entonces, cada X tiempo va a comprobar si nuestros catálogos que tenemos descargados están o no actualizados y nos indica cuáles tenemos que descargarnos otra vez para que se actualice. Yo eso ya lo tengo hecho. Ojo que hay algunos archivos aquí que son bastante potentes. Aquí tenemos uno de casi 2,5 GB, algo uno un poquito mayor. Entonces, bueno, tener con una conexión decente, pues esto lleva a descargarse todo pues 20 minutos, una cosa así. Eso implica tener un ordenador conectado a la red, claro. También hay la posibilidad de descargarse todo antes y ese, como decía, que no es no es un programa que se instale, los llevamos todo en un zip, en un USB un poco grande y lo pinchamos en cualquier sitio y nos va a correr el programa. Bien, una vez hecho esto, tenemos la configuración del usuario y los archivos descargados, pues ya podemos hacer algún ensayo de ocultación. Vamos a hacer eh, un primer intento con lo más sencillo, que son las lunares. Vamos a pinchar aquí en predicciones lunares. Aquí nos pide las tres opciones básicas. Podemos calcular predicciones de fenómenos, de ocultaciones para estrellas individuales. Es decir, me interesa las ocultaciones que afecten a Regulus, por ejemplo. Pues pinchamos ahí y nos calcula todas las veces que pasa la Luna por delante del ángulo desde nuestra ubicación. Pero es más interesante la perspectiva contraria, que es fijar el astro ocultante y calcular todos los astros ocultados que pueda haber en un periodo de tiempo. Es decir, predicciones para sitios individuales. Aquí nos dice un mensaje de alerta que no tenemos actualizado a no sé qué de asteroides, pero en este caso no nos importa porque no estamos calculando nada de asteroides, estamos calculando ocultaciones de estrellas por la Luna. Entonces le damos OK. Y aquí ya en esta ventana
podemos empezar a configurar podemos empezar a filtrar qué fenómenos queremos registrar. Primero, ¿desde dónde vamos a hacer la observación? Yo le voy a poner, no sé por qué aquí, es una cosa que todavía no he acabado de comprender, ¿por qué no, si hemos puesto ya el sitio en la configuración del programa, por qué aquí aparece 00? Es decir, hay que volver a meter aquí las coordenadas, pero bueno, no pasa nada. Se tarda un momento. 42, creo recordar que es 34, 36, pero no me haga mucho caso. En cualquier caso, para el ejemplo nos da igual, 36. Y creo que la latitud es 5 menos 5, 38 puede ser. 5, 30 bueno, da igual, 30 vamos a poner 33, 53. Y latitud eran 8, 12, ¿no? Vale. Entonces, ahora una vez que tenemos el sitio ubicado, pues todas las ocultaciones lunares que calculemos se referirán a ese, a ese hito, a ese punto desde el cual estamos haciendo la observación. Alternativamente, veían antes que se podía poner un calcule para sitios que ya están metidos en la base de datos, desde Madrid, desde Tokio, desde Los Ángeles, desde tal. Pero como nos da la opción de poner nuestras coordenadas locales, pues lo hacemos así. En segundo lugar, el catálogo de estrellas que vamos a utilizar. Para lunares, como saben que la luna no se mueve por cualquier sitio, sino que se mueve solo por la zona del zodiaco, pues tenemos los catálogos zodiacales de estrellas. El más clásico es el catálogo de estrellas zodiacales, que ya está un poquito obsoleto. Ahora se tiende más a usar un catálogo un poco más completo, que es el XZ. El XZ lo podemos filtrar por magnitud límite para fijarnos solamente en ocultaciones lunares que afecten a estrellas muy brillantes por debajo de 4, brillantes por debajo de 7 y menos brillantes por debajo de 9. En tercer lugar, ¿qué objetos queremos registrar como ocultables? Principio de estrellas, por supuesto, pero también podemos calcular pasos de la Luna por delante de planetas, incluso de asteroides. Lo que pasa es que asteroides, como tenemos esa, esa base de datos desactualizada, no lo voy a activar. Y permite también, en el caso de que estemos mirando ocultaciones de estrellas, centrarnos solamente en rasantes. Saben que todo lo que la terminología que estamos usando ahora, si no se me entiende muy bien, lo explico en el curso de astronomía, en el tema de ocultaciones lunares. Ahí van a ver qué es una ocultación rasante, qué es una ocultación total, ¿no? Las rasantes, muy brevemente, son aquellas que afectan al limbo de la Luna, una estrella que aparentemente pasa tangencialmente, es decir, no secantemente, sino tangencialmente al limbo norte o al limbo sur de la Luna, que son las más interesantes desde el punto de vista científico porque permiten cartografiar la orografía de ese punto de contacto entre la trayectoria aparente de la estrella y el limbo lunar. Y también podemos filtrar para que solo mm, registremos aquellos eventos que afecten a estrellas dobles, que también astronómicamente son las más interesantes porque cuando la Luna oculta una estrella doble, lo normal es que primero oculte a uno de los componentes y después al otro, aunque la diferencia sea de décimas de segundo o de centésimas, con los modernos sistemas de registro videográfico, pues se puede hacer un vídeo de la ocultación de una estrella doble por la Luna y, aunque visualmente no veamos nada, pues si después vemos la curva de luz de esa estrella, veremos que primero cae hasta un cierto nivel en la magnitud
mejor dicho, sube la magnitud de la estrella ocultada y a las pocas centésimas vuelve a subir otra vez porque se oculta el otro componente del sistema. Entonces, de esa forma se puede retrocalcular la distancia angular entre los componentes. En cuarto lugar, intervalo de fechas. ¿Desde cuándo a cuándo? Podemos ver, por ejemplo, todas las ocultaciones que sean las de hoy o las de este mes, por ejemplo, entre el 1 al 30 de junio del año 26. Eh, y nada, si ya con esta configuración vamos a poner que utilice todo el catálogo XZ, solo estrellas y planetas para junio del 26 y sin ningún filtro adicional. Una vez que tengamos el listado, se pueden aplicar filtros adicionales después, ¿no? Pues nada, le pinchamos y nos salen, va calculando, como ven aquí, día por día, carga un cierto. Esto, claro, depende de lo nuevo que tengamos, de la velocidad del procesador, pero han visto que en 10 segundos está calculado para un mes, ya para un año, pues ya se toma su tiempo. Yo les recomiendo que pongan la salida abreviada, es decir, ven que aquí hay un montón de información, no todo es útil para nosotros, pero sí por lo menos los datos en su formato abreviado, que son los más importantes para nosotros. Primero, también les remito al vídeo de ocultaciones donde explico esto y el output, la salida de este programa para ocultaciones lunares con un poco más de detalle. Aquí les hago un simple recordatorio. Esto es una tabla, ¿verdad? En las filas los diferentes fenómenos. Aquí hay registrados como 20 o 30 fenómenos diferentes. Y para cada fila pues tenemos año, mes, día, en formato americano, 26 junio 1, hora, minuto, segundo. Repito que la hora es UTC, es decir, es para el uso cero. Eh, y el fenómeno que se produce en este momento, que es o bien desaparición, es decir, inmersión de la estrella por el limbo lunar o reaparición, inmersión o emersión. Y a su vez por el limbo iluminado o por el limbo oscuro. Evidentemente para nosotros, a no ser que haya alguna sección de estrella importante, las más interesantes son las que afectan al limbo, a la parte oscura del limbo lunar, porque claro, en la parte iluminada, si brilla más que la propia estrella, que es lo normal, pues nunca se aprecia bien cuando desaparece la estrella por detrás de la luna. Entonces, pero sí, sin embargo, si lo hacemos por la parte, por el limbo oscuro, ¿no? Por la cara, o por la parte oscura del disco lunar. Y cuando uno ve una ocultación lunar, pues nada, está viendo la estrella y en el momento exacto en el que Ocult nos dice que va a ocurrir este fenómeno, pues vemos que desaparece instantáneamente, aparentemente de forma instantánea. Si lo registramos videográficamente, pues, y pasamos el vídeo a cámara lenta, pues si la estrella es doble, como decía antes, pues veremos que no es un fenómeno puntiforme o puntual, sino que transcurre durante unas pocas décimas de segundo de forma sucesiva si va tapando sucesivamente los diferentes componentes de una eventual estrella doble. Más datos, pues el número de la estrella en el catálogo, en este caso el catálogo XZ, la magnitud en diferentes longitudes de onda, 6,4 o 6,2, una estrella bastante brillante, la elongación que tiene el Sol en ese momento. Sí, el Sol, es decir, la distancia angular entre el Sol y la Luna. Si es un fenómeno que afecta a la Luna, a una Luna muy joven, pues la elongación será muy pequeña, entonces es un fenómeno que no es tan observable como uno que afecte a un cuarto creciente, por ejemplo, ¿no? Que son los más. Tenemos el Sol bien metido, el cielo bastante oscuro, y eso hace que la estrella objetivo brille bastante y se pueda registrar bien. En otros casos, cuando la luna es muy brillante, una luna muy vieja ya cerca de ser llena,
Hombre, se sigue pudiendo ver, pero la luna brilla tanto que dificulta la observación de la estrella objetivo si esta es muy poco brillante con respecto a la luna. La altura y el azimut del Sol y de la luna en ese momento. Y estos son los ángulos de incidencia del fenómeno, en el caso de que sea una inmersión o una emersión. Y esto también lo explicaba en el otro vídeo. Básicamente nos da cuatro ángulos en función del punto de origen de, si suponemos que el disco lunar es una circunferencia de 360 grados, pues por dónde va a sumergirse, por así decir, la estrella en el limbo lunar. ¿Con qué ángulo? Ese ángulo se puede expresar de hasta cuatro formas diferentes. El ángulo de cúspide, que es con respecto a la cúspide de la Luna, el cuerno de la Luna, por así decirlo, donde la intersección entre el terminador y el limbo lunar. Esa es la cúspide de la Luna, tiene dos cúspides. El ángulo de vértice con respecto al vértice de la Luna, que si no recuerdo mal es el punto más alto de la Luna con respecto al horizonte. También se puede dar el ángulo con respecto al ápice de la Luna, que no es lo mismo que vértice. El ápice de la Luna es el punto de la Luna. No sé si lo estoy diciendo así o es al revés, pero en cualquier caso nos da igual. El ápice de la Luna creo que es el punto más al norte, es decir, más cercano al polar, al polo norte del celeste. Y también lo podemos referir al propio norte, al polo norte de la Luna, claro, que es el único de los cuatro ángulos que es constante, porque es como si lo refiriéramos a las coordenadas geográficas, selenográficas, mejor dicho, de la Luna. En cualquier caso, nos da igual, porque esto en la práctica nunca se usa, ¿por qué? Porque podemos ver, si pinchamos en cualquiera de los fenómenos y damos al botón derecho del ratón, pues podemos ver el mapa de la Luna en ese momento. En este caso está claro que es una inmersión, ¿verdad? Con una luna ya muy casi llena y vemos dónde va a acontecer ese fenómeno para que apuntemos con nuestro telescopio a esa zona y vemos, aunque sea de forma esquemática, la distribución de mares y cráteres para poder ver con más precisión, si cabe, a dónde tenemos que apuntar. En el caso de que sea una inmersión, claro, en una inmersión pues es muy sencillo porque apuntamos a la propia estrella y ya está, no hay más problema. Este mapa después se puede guardar, se puede imprimir, en fin, las opciones típicas de los menús de Windows. Nos advierte aquí, en el caso de que sean ocultaciones especialmente interesantes, en el sentido que afecten, por ejemplo, a estrellas dobles. Aquí nos lo dice, que es una estrella doble. Esto es una estrella muy brillante. Si son muy brillantes, nos pone el nombre, digamos, común, J Capricorni, de 3,8 visual, magnitud visual. En fin, aquí nos hace un listado y en aquellas estrellas que sean particularmente interesantes desde cualquier punto de vista, pues nos hace ahí un comentario de, por ejemplo, esta estrella es cuádruple. Es una especialmente interesante para verla, para registrarla con este método. Una vez que tenemos este listado, podemos seguir aplicando filtros. Por ejemplo, limitar aquí en filtrar eventos, pues podemos limitarnos para excluir los eventos que acontezcan durante el día, los eventos diurnos. A no ser que sea una cosa muy excepcional, por ejemplo, que la luna oculte a Venus, que eso es aunque sea diurno, se puede ver, incluso a simple vista. Lo normal es quitarlos y centrarnos solo en los nocturnos. Incluso se puede limitar aquí de qué hora a qué hora, porque claro, si una ocultación es a las 6 a la hora de las burras de la leche, pues tampoco merece la pena levantarse para eso. Entonces podemos limitar, quiero ver solo ocultaciones entre las 11 y la 1 de la mañana, por ejemplo, pues lo ponemos ahí y ya está. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? De filtrar ocultaciones que afecten al limbo iluminado de la luna, porque son menos bonitas, son menos precisas de registrar. Aquí podemos filtrar fenómenos que acontezcan con la luna muy baja. Por si tenemos un horizonte no muy perfecto, pues filtrar. Solo quiero ver
ocultaciones que acontezcan con la estrella y con la luna por encima de 15 grados de altura. Entonces, una vez que hemos puesto estos límites, pues aplicamos el filtro y ese filtro que hemos puesto y nos lista las que quedan, que son todavía potencialmente elegibles para ser visualizadas y registradas. Eh, Vamos a ver si hay alguna que sea un Grace, que no creo, pero bueno. Sí, aquí tenemos alguna. Grace son las rasantes, para que vean cómo es una rasante. Ponemos el mapa. Esta es una estrella que, por la trayectoria que está siguiendo la Luna en ese momento, no va a penetrar, por así decirlo, en el limbo lunar, en el disco de la Luna, sino que va a pasar rasante en ese sentido. Entonces, estos son especialmente interesantes pero claro, son rasantes desde ciertas ubicaciones, no necesariamente desde la nuestra. Aquí, si la queremos ver rasante tal cual, pues nos tenemos que mover, como ven ahí, 49 kilómetros en este azimut, en esa dirección. Es decir, eso significa que desde estas coordenadas no es rasante, sino que si la quieres ver rasante tienes que moverte hacia esa cantidad de kilómetros y en la dirección que te indica ese azimut, ¿no? Incluso te pone las coordenadas del punto desde el cual se ve como rasante de verdad. Bien, esto en cuanto a las ocultaciones lunares. Vamos a ver un poco ocultaciones asteroidales. Vamos aquí a predicciones de asteroides. Y el funcionamiento es parecido al que hemos visto, con alguna diferencia. Vamos a poner aquí buscar ocultaciones lunares. Lo primero que nos pide es inicio y fin de periodo de búsqueda. Podemos poner eh, como decíamos antes, el mes de junio del año 2026. Eh, la búsqueda de ocultaciones asteroidales no es inmediata o casi inmediata como la de las lunares, porque, claro, porque afecta a muchos más estrellas que son potencialmente ocultables o sí, ocultables por asteroides y además hay muchos más asteroides. Entonces estábamos centrados en un solo objeto, que es la Luna. Aquí hay 50.000, 100.000 asteroides diferentes, entonces, claro, el cómputo es mucho más complejo. Eh, el catálogo que nos sale por defecto es el Gaia, que es el que nos hemos descargado antes, que pesaba 2 gigas y pico, que es el que más se usa ahora mismo. Y aquí podemos poner algún filtro adicional. Por ejemplo, quitar aquellas ocultaciones que sean difícilmente registrables videográficamente, es decir, que en las cuales la caída en magnitud de la estrella cuando pasa el asteroide por delante no sea muy significativa. Aquí podemos filtrar, por ejemplo, aquellas ocultaciones en las cuales la caída, el bajón de brillo, digamos, sea de menos de X magnitudes. Aquí pone 0,3. ¿Por qué en contra de la que pasa con las lunares, en las cuales desaparece la estrella, evidentemente, porque está pasando el luna por delante? Aquí no desaparece necesariamente, sino que, digamos que mm, es complejo, porque a veces, aunque veamos que está pasando, entre comillas, el asteroide por dentro de la estrella, si la estrella, incluso vista desde la Tierra, tiene cierto tamaño angular mayor que el del propio asteroide, pues lo que estaríamos viendo realmente es un tránsito. Más que evidentemente no es observable como tal, como tránsito desde nosotros, desde la Tierra, pero esto es realmente lo que está aconteciendo. Entonces, en esos casos, lo que hay es una cierta combinación entre los brillos de la estrella y el asteroide, lo cual no obliga a que necesariamente desaparezca la estrella, sino que baja de brillo, pero teóricamente sigue brillando lo suficiente como para que sea potencialmente registrado. Podemos filtrar también para dejar de ver o que no nos liste eh,
ocultaciones por asteroides muy pequeñitos, de menos de X kilómetros de diámetro, y o aquellas que duran muy poco, por el mismo motivo, por si la estamos grabando y la velocidad de la tasa de fotogramas por segundo no es lo suficientemente alta como para poder cronometrar el evento, pues si es una cosa que va a pasar muy rápido, en pocas décimas de segundo, pues no la podemos registrar y se las podemos filtrar. También lo podemos filtrar por la magnitud límite que podemos captar. Tanto, bueno, aquí la pone, nos permite filtrar por el diámetro del espejo del telescopio. Y lo que yo suelo usar es que filtre aquellas que, aunque son potencialmente observables desde mi hemisferio, el path, no me gustan los anglicismos, pero el camino, la trayectoria que recorre la sombra del asteroide por la Tierra, la sombra proyectada por la estrella del asteroide sobre la superficie del globo de la Tierra, pase a menos de X kilómetros desde nuestra ubicación. Aquí le hemos puesto un poco así grosso modo. Estamos a menos 6 de latitud y a 43 redondeando, de, de latitud, y no quiero que me aparezcan en el listado, es decir, quiero que excluya aquellas que ya sé de seguro que no voy a ver porque el camino pasa muy lejos de mi ubicación. Esto es útil para observadores que tienen observatorios fijos que no pueden moverse para ver ocultaciones. Si tenemos la opción de ir la montaña a Mahoma o nosotros a la montaña, pues si podemos ir al punto, pues vamos, entonces quitamos ese filtro. Entonces, una vez que ya tenemos esto ya aquí, estas configuraciones ya montadas, pues le damos a buscar. Aquí ya no va a ser una cosa de 10 segundos, sino que fíjese, poniendo solamente un mes, aquí como ya tenía ocultaciones de antes, que lo estuve probando, va a generar un archivo TXT con el listado de ocultaciones que nos lo va a presentar en la pantalla siguiente, pero genera un archivo. Como ya lo tengo rellenado de antes, pues lo sobrescribo. Y aquí vamos a pasar lentamente el listado de asteroides. Primero Ceres, Palas, Vesta, Juno, no sé qué, no sé cuánto, hasta los 100.000 que tenía puestos en la configuración de inicio. Es un proceso lentísimo porque imagínense que es cruzar de alguna forma la órbita de 100.000 asteroides contra la de no sé cuántos millones de estrellas que tienen en el catálogo Gaia. Entonces, aunque sea solo por un mes, puede estar perfectamente calculando durante varios días. Entonces, yo esto lo hago todos los años, a últimos del año anterior, porque ya sé que va a tardar para calcular todas las potenciales ocultaciones asteroidales interesantes del año que viene, pues me va a tardar pues fácilmente una semana o 10 días en los cuales el ordenador está calculando, no se puede apagar ni esperamos que no se vaya la luz o algo así, porque entonces hay que volver a comenzar desde el principio como me ha pasado alguna vez. Como evidentemente no vamos a ver todo el proceso, pues le doy a cancelar para que vean cómo saldría después la, pa- la, la ventana, la pantalla donde me lista las ocultaciones que son potencialmente observables desde mi ubicación. Otra cosa es que me interesa verlas y se pueden volver a filtrar. Como no tenemos ninguna, porque no le he dado tiempo, pues no vemos nada, pero estos archivos TXT que decía, donde listamos, como los va guardando, se pueden volver a cargar en esta pantalla para ver listados de ocultaciones. Entonces voy a cargar uno que tengo de antes. Es uno que viene de ejemplo en el propio programa, que se llama eh, Future, que es un listado calculado ya por los autores del programa en la que listan los eventos
más importantes, pero no para mí, claro, sino a nivel mundial, a nivel internacional. Entonces vamos a ver simplemente para que vean qué pinta tiene este archivo. Quitamos los filtros y vemos que aquí hay listados, eh, pues unos 20 o 25 fenómenos que afectan a asteroides especialmente grandes, especialmente brillantes y o a estrellas especialmente brillantes. Son los eventos que van a reunir un mayor número de observaciones. Saben que después con estos eventos, con estas observaciones, lo que se hacen es poner los cronometrajes en conjunto y con eso se puede de alguna forma calcular después, les remito otra vez al tema de ocultaciones, se puede retrocalcular la silueta del asteroide y si sabes la silueta y sabes el tamaño angular, sabes el tamaño real y si sabes el tamaño real y el brillo, sabes la densidad y si sabes la densidad de la composición, es decir, un poco un proceso que permite a partir de la puesta común de un montón de datos que se obtienen de forma relativamente sencilla, pues saber mucho acerca de la naturaleza de estos astros, ¿no? De los asteroides y también de las estrellas ocultadas. Filtros que se pueden aplicar a posteriori después sobre el listado que hemos obtenido, pues visibles desde León, por ejemplo, desde nuestro observatorio, pues esto sería lo mismo que antes, ¿no? -6 y 43. Entonces vemos que de los 25 que teníamos antes, solo nos sobreviven al cribado pues unos 6 o 7, ¿no? También como hacemos con la Luna, que nos quite aquellos eventos que afectan a estrellas muy bajitas en el horizonte. Aquellos que acontezcan a una distancia muy grande de mi punto de observación. Aquellos eventos que tengan una probabilidad muy baja de acontecer realmente, porque una cosa es que veamos la predicción y otra cosa es que realmente ocurra. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a las pequeñas imprecisiones que hay, no tanto en la posición de la estrella, que esa se sabe con bastante exactitud, sino en la propia órbita del asteroide. Si son asteroides relativamente nuevos, cuyos elementos orbitales se basan en muy pocas observaciones, pues claro, aquí la incertidumbre es mucho más grande. Entonces, pero son precisamente estos los fenómenos, los asteroides más interesantes para registrar, porque precisamente con el registro de ocultaciones permitimos avanzar en el conocimiento de su órbita. Entonces, no hay que descartarlo. Saben que ahora está también muy de moda el estudio de los satélites asteroidales, las lunas de los asteroides, muchas de las cuales se han descubierto precisamente a raíz de ocultaciones en las cuales primero pasa el asteroide y después pasa su luna. Entonces hay dos ocultaciones, o unos observadores ven la ocultación del asteroide y otros más al norte, más al sur, ven una mucho más breve que se corresponde a la de la lunita que está orbitando en torno al asteroide. En cualquier caso, son fenómenos que son interesantes de ver. Más filtros, pues lo que veíamos antes, ¿no? Con una caída en magnitud por debajo de X magnitudes que afecten a estrellas muy poco brillantes. Esto es como todo en la vida. Si tenemos un cielo muy oscuro y un tubo muy grande, pues podemos aumentar este límite hasta lo que queramos, hasta lo que nos permita nuestra configuración óptica. Podemos filtrarlo también por dónde queremos que pase la trayectoria de la sombra del asteroide, con, dibujando en el mapa un cuadrado de 4 puntos, de latitud y longitud, 4 veces. Entonces, dentro de ese cuadrado, las trayectorias que atraviesen ese cuadrado podemos filtrar de esa forma, en esa pantalla. Y lo mismo, ¿no? Pues podemos centrarnos solo en asteroides que tengan anillos de satélites, asteroides que tengan satélites propiamente dichos,
En fin, un montón de opciones aquí, no merece la pena detenerse en todas. O filtrar ocultaciones que protagonice un asteroide concreto. Ceres, por ejemplo. Entonces nos salen ahí todas las del año. Evidentemente no se dan muchas, porque eso es limitar mucho el listado, pero en fin. Entonces, supongamos que nos interesa, que ya tenemos todos los filtros hechos y tenemos para el año 27, pues 20 20 ocultaciones asteroidales que son potencialmente interesantes, porque son de asteroides grandes, de estrellas brillantes, de estrellas que están bastante altas en el cielo, que no hay luna, que no hay... El sol está, es decir, que son nocturnas de verdad. El sol se puso hace ya muchas horas, que son interesantes de verdad, que el camino pasa no muy lejos de mi ubicación, en fin. Cuando pinchamos en cada una de ellas, pues nos sale este mapa, los famosos mapas, que es la gran ventaja que te permite este programa, ¿no? Que nos dibuja el path, la trayectoria de la sombra del asteroide y para que veamos si nos interesa o no. En este caso no nos interesa porque pasa por África. Aquí estaríamos nosotros. Se puede hacer zoom aquí para ver nuestra ubicación, que está marcada con una X, y dónde nos tendríamos que mover para ver la ocultación del asteroide 439 Argentina sobre la estrella TIC no sé cuánto, que tiene un brillo de 9,3, ascensión recta de declinación, las coordenadas ecuatoriales, y nos da datos interesantes. Por ejemplo, la duración máxima es de 9,5 segundos, que es para ser un asteroide es bastante larga. A la elongación a la que están el Sol y la Luna. Si está muy cerca, por muy bonita que sea, no merece la pena porque no la vamos a ver. Y datos del asteroide, la magnitud, en fin, diámetro, tal. Y un mapita de dónde está esa estrella, este objetivo, con respecto a las estrellas que tiene alrededor. Un mapa de 2 grados cuadrados. Y con este evento pues se pueden hacer muchas cosas. Se puede uno bajar el mapa, puede bajarse las coordenadas de la trayectoria para visualizarlas mejor en Google Maps, por ejemplo. Puede, ¿qué más? Pues ver datos de la estrella para ver si es doble o el espectro, en fin, muchas cosas que no me voy a detener porque ni siquiera las he tenido oportunidad de explorar a fondo, pero bueno, en que son cosas útiles para el astrónomo ya semiprofesional. Si tenemos instalado el C2A, que es el programa el estelario, digamos, semiprofesional, el C2A, pues nos vincula esta información y nos abre el C2A para ver ese mapa de estrellas con ya más detalle, para verlo con más resolución, poder hacer la predicción con más precisión. Esto en cuanto a las ocultaciones asteroidales. Y vamos a terminar viendo un poco de el resto de fenómenos que podemos registrar con este programa, que son bueno, en fin, aquí no me detengo, eclipses y tránsitos, como pasan tan de vez en cuando y además la información nos la dan a los almanaques, los anuarios astronómicos, pero tampoco tiene mucho sentido, pero también se pueden calcular con este programa. Y los fenómenos de los satélites, sobre todo de Júpiter, pero también de Saturno y de Urano, y no sé si de Neptuno. Los fenómenos que afectan a Júpiter, por ejemplo, pues se dividen esto también lo dijimos en el curso, me parece, fenómenos clásicos y fenómenos mutuos, ¿no? Los clásicos son los que afectan a la interacción entre las lunas, sobre todo, bueno, las cuatro lunas galileanas y el disco del planeta, ¿no? Puede haber un eclipse en el cual, eclipse entre comillas, realmente sea un tránsito, porque las lunas son muy pequeñitas con respecto al disco, ¿no? Pero bueno, eclipse, cuando la luna atraviesa el disco del planeta, de Júpiter en este caso. Puede haber también un tránsito no del satélite, sino de la sombra del satélite,
a veces se ve un punto negro atravesando el disco de Júpiter y puede que se vea o no antes o después la silueta del propio satélite por delante de Júpiter. Es decir, una cosa es el tránsito de la Luna, de Io, por ejemplo, y otra cosa es el tránsito de la sombra de Io sobre la... A veces se ven las dos cosas, a veces se ve una o la otra, o ninguna. Y también pues, el fenómeno contrario, que es el planeta el que oculta o el que eclipsa la Luna. En este caso se habla de inmersión de Io, por ejemplo, por detrás de Júpiter, pero también puede ser que el satélite se vea ocultado no por el propio planeta, sino por la sombra del planeta. Si, si estamos en cuadratura, por ejemplo, que las sombras se proyectan muy de perfil, pues Io puede penetrar antes de que se sumerja en el limbo de Júpiter, seguramente va a pasar antes por la sombra de Júpiter. Es decir, vamos a ver desaparecer Io minutos antes de, o sí, minutos antes de que desaparezca tapado por la propia silueta del planeta, porque va a estar primero ocultado o eclipsado por la sombra de Júpiter. Y lo mismo cuando la marsión. Estos son los fenómenos clásicos. Los fenómenos mutuos son los que afectan a las lunas entre ellas y son, pues, el paso de una por delante de otra, tanto de forma total como de forma tangencial, o bien la proyección de la sombra de una sobre otra luna. Y o proyecta su sombra, aunque pase muy lejos, angularmente, aunque pase lejos, pues puede proyectar su sombra sobre cualquiera de las otras tres lunas, ¿no? Por ejemplo, si vemos los fenómenos clásicos de Júpiter, pues podemos ver los que se ven desde nuestras coordenadas en junio del año 26. Le damos a computar y aquí vemos, pues 1 significa Io, 2 Europa, Ganímedes y Calisto, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1 transita sobre, y es 1 transita, es decir, Io transita sobre el disco de Júpiter y es una inmersión, es decir, empieza ese fenómeno a las 22:47 coma 3, 47 minutos, 3 décimas de minuto, el día 1 de junio, ¿no? Aquí vemos tránsito, shadow es que lo tapa no el planeta, sino, es decir, que es un tránsito no de la Luna, sino de la sombra de la Luna, y aquí es inversión y emersión. Y en cuanto a los fenómenos mutuos, pues visibles desde nuestra posición, pero filtrado. Vamos a ver si hay alguno visible en junio. No hay ninguno. Vamos a poner hasta final de año, a ver si sale alguno. Aquí ven pues un listado de fenómenos, ¿no? El 3 de septiembre del año 26 a las 4:09 minutos y 21 segundos, 2, es decir, Europa, oculta a 1, que es Io. No significa que lo oculte totalmente, simplemente, como ven aquí en el esquema, es que mm, sus siluetas se solapan durante unos minutos, unas horas, no sé cómo va, pero es decir, que no tiene que ser porque no tiene por qué ser necesariamente una ocultación total de una luna por otra, ¿eh? Simplemente con que pasen de forma así un poco tangencial, ya lo vemos reflejado en este listado. Y pueden ser, como decíamos, eclipses que pasa físicamente el disco del planeta por delante perdón, el disco del satélite, de uno de los satélites por delante del disco de otro, o bien puede ser un eclipse en el cual la sombra de una de las lunas afecta o se ve proyectada sobre el disco de otro de los satélites, en este caso de Júpiter. También se puede hacer para Saturno y para Urano. Y ven aquí la curva de luz esperable en ese momento y bien,
aquí, pues, podemos ver la posición, si esto es Júpiter, la posición de los cuatro y las cuatro lunas galileanas en ese momento. Pues poco más, así como introducción breve a Occult, yo creo que son las funciones básicas de este programa. Hay muchísimas más y las hemos ido saltando porque no me parecen tan interesantes. Y nada, pues el que tenga ánimos, que se lo descargue y que empiece a cacharrear con él, que es como se aprende. Yo aprendí por mí mismo, aunque hay tutoriales, por supuesto, disponibles, pues la mejor forma es de hacerse uno con los mandos de un programa, como saben, es cacharrear. Y eso es lo que hemos hecho un poco durante este vídeo. Pues nada, muchas gracias por escucharme.